cientos de personas bailaron hasta morir, y lo más inquietante es que nadie pudo detenerlo. En el verano de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, ocurrió uno de los eventos más extraños y perturbadores de toda la historia europea, un fenómeno tan inexplicable que incluso hoy, más de 5 siglos después, sigue desconcertando a historiadores y científicos por igual. Todo comenzó con una mujer que sin ninguna razón aparente salió a la calle y empezó a bailar, no como alguien que celebra, sino como si estuviera atrapada en un impulso imposible de detener, moviéndose sin descanso, con el cuerpo cada vez más agotado, pero incapaz de parar. Y lo más inquietante no fue eso, sino lo que ocurrió después, porque en cuestión de días, otras personas comenzaron a hacer exactamente lo mismo, como si una fuerza invisible se estuviera propagando entre la población, obligando a hombres y mujeres a bailar sin control, sin música, sin descanso y sin ninguna explicación lógica. En pocas semanas, decenas y luego cientos de personas se encontraban atrapadas en este extraño trance colectivo, llenando las calles de Estrasburgo con cuerpos que no podían detenerse, incluso cuando el cansancio, el dolor y el colapso físico eran inevitables. Hoy vamos a explorar este misterio conocido como la plaga de baile de 1518, un episodio real que desafía todo lo que creemos saber sobre la mente humana. La historia comienza con una mujer conocida como Frau Trofea, quien según los registros históricos salió a la calle en pleno verano y empezó a bailar sin ningún tipo de control, como si su cuerpo hubiera dejado de obedecerle por completo. No se trataba de un baile normal ni de un acto voluntario. Sus movimientos eran repetitivos, intensos y completamente agotadores, como si estuviera atrapada en un trance del que no podía salir. Lo más desconcertante es que no se detuvo después de unos minutos, ni siquiera después de varias horas, sino que continuó durante días enteros, cayendo al suelo por agotamiento, solo para levantarse nuevamente y seguir moviéndose, como si algo invisible la obligara a continuar. Los habitantes del pueblo observaban la escena con una mezcla de confusión, miedo e incredulidad, tratando de encontrar una explicación lógica a algo que claramente no la tenía. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un caso aislado, una enfermedad, una locura o incluso una posesión, pero esa percepción cambió rápidamente cuando otras personas comenzaron a hacer exactamente lo mismo. En menos de una semana, más de 30 individuos ya estaban bailando sin control, transformando lo que parecía un caso extraño en algo mucho más alarmante y difícil de ignorar. A medida que pasaban los días, la situación empeoró de forma dramática y lo que comenzó con una sola mujer se convirtió en un fenómeno colectivo que afectó a decenas y luego a cientos de personas, todas atrapadas en el mismo movimiento repetitivo, agotador e inexplicable. Las calles de Estrasburgo se llenaron de cuerpos en movimiento, personas sudando, temblando, cayendo y levantándose una y otra vez, incapaces de detenerse, incluso cuando el dolor y el agotamiento eran evidentes. El calor del verano hacía que la situación fuera aún más extrema. Los cuerpos se debilitaban rápidamente, las respiraciones se volvían irregulares y muchos comenzaban a mostrar signos claros de colapso físico. Algunos caían al suelo, completamente exhaustos, incapaces de continuar, mientras otros seguían bailando, como si no tuvieran control sobre su propio cuerpo.
Según varios relatos históricos, hubo casos de personas que murieron debido al agotamiento extremo, ataques cardíacos o derrames cerebrales, lo que convirtió este fenómeno en algo no solo extraño, sino también mortal. Y en medio de todo este caos, la ciudad no sabía qué hacer, porque no se trataba de un enemigo visible, ni de una enfermedad conocida, sino de algo que nadie podía comprender. Los médicos de la época intentaron explicar lo que estaba ocurriendo, utilizando los conocimientos limitados que tenían sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Algunos llegaron a la conclusión de que el problema era causado por un exceso de sangre caliente y que la única forma de curarlo era permitir que los afectados siguieran bailando hasta liberar esa energía. Y así, en una de las decisiones más extrañas registradas en la historia, las autoridades no intentaron detener el fenómeno, sino que lo fomentaron. Organizaron espacios públicos para que la gente bailara, contrataron músicos e incluso llevaron bailarines profesionales para acompañar a los afectados, creyendo que esto ayudaría a su recuperación. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El fenómeno se intensificó, más personas comenzaron a unirse y el número de afectados continuó aumentando, convirtiendo la ciudad en una escena surrealista, donde la música acompañaba el colapso físico de quienes no podían parar. Para entender realmente lo que ocurrió, es necesario mirar más allá del evento en sí y observar el contexto en el que vivían estas personas. Una época marcada por el hambre, las enfermedades, el miedo constante y una fuerte creencia en castigos divinos y fuerzas sobrenaturales. En ese mundo, la línea entre lo físico y lo espiritual era mucho más difusa que hoy, y muchas personas creían que santos como San Vito podían castigar a la población con enfermedades o comportamientos incontrolables. Esto significa que el miedo no solo existía, sino que se sentía en el cuerpo, y cuando una comunidad entera vive bajo presión extrema, el resultado no siempre es racional. A veces el cuerpo responde de formas que la mente no puede explicar. A lo largo de los años se han propuesto múltiples explicaciones para este fenómeno, pero ninguna ha logrado resolver completamente el misterio. Una de las teorías más aceptadas es la histeria colectiva, un fenómeno psicológico en el que un grupo de personas desarrolla síntomas físicos reales debido a un estrés extremo compartido. Otra teoría sugiere el envenenamiento por ergot, un hongo que puede provocar convulsiones y alucinaciones, aunque esta explicación no logra justificar completamente la duración ni la magnitud del evento. También se han considerado trastornos neurológicos, creencias religiosas y factores culturales, pero lo más probable es que este evento haya sido el resultado de una combinación de todos estos elementos. La plaga de baile de 1518 desapareció tan misteriosamente como comenzó, dejando atrás más preguntas que respuestas y una imagen que todavía hoy resulta difícil de olvidar. Una ciudad entera observando cómo cientos de personas bailaban sin poder detenerse hasta caer completamente agotadas, y quizá esa sea la razón por la que esta historia sigue viva después de tantos siglos, porque algunas historias no sobreviven por lo que explican, sino por los misterios que nunca terminan de resolverse.